Buenas tardes con todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Flavio Carrera y les damos la más cordial bienvenida a este espacio bajo la campaña Sanamente, que es una iniciativa desarrollada desde el Decanato de Estudiantes, la Clínica de Salud Mental, la Oficina de Consejería Psicológica y la Oficina de Recursos Humanos de la USFQ. Hemos desarrollado estos espacios para hablar sobre la salud mental desde varias perspectivas, pero también para ir quitando estigmas en temas de salud mental en el campus y en varios espacios. El día de hoy me va a acompañar tanto en la moderación Daniela Morgan, que es la coordinadora de Consejería Psicológica, y también me va a acompañar en la moderación Abigail Tafur, que es la persona que ha venido desarrollando esta iniciativa y es un espacio en el cual vamos a contar con la presencia de nuestra querida Ana Trueba, que nos ha acompañado ya a varios espacios y siempre estamos felices de tenerle con nosotros para hablar de salud mental. Les voy a pedir a Dani y a Abby que se presenten solo unas pequeñas palabras para yo poder presentar a Ana y de esa forma dar inicio al espacio. Va a ser un conversatorio, entonces les vamos a pedir que si tienen preguntas lo pueden hacer a través del chat a Dani, a mí o a Abigail, o nos pueden pedir el micrófono levantando la mano y vamos a hacer una conversación. Hemos desarrollado unas preguntas guía iniciales, pero si quisiéramos tener una conversación con ustedes de este espacio. Entonces, hola Dani, hola Abigail, bienvenidas al espacio, qué gusto tenerles. Muchas gracias, Flavio. Hola con todos. Mi nombre es Daniela y yo trabajo en la Oficina de Consejería Psicológica. Buenísimo, Dani. Abigail, unas pequeñas Hola palabras. con todos, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí, muchas gracias Ana por ayudarnos con este espacio que es de suma importancia para todos nosotros que estamos atravesando estos momentos un poquito difíciles. Buenísimo. Contarles también que la campaña Sanamente tiene varias iniciativas. Les pedimos que nos acompañen en las diferentes redes sociales. Hemos venido justamente con Abigail desarrollando varios talleres y vamos a tener la próxima semana uno relacionado con el consumo del chocolate y la salud mental. Entonces estamos haciendo varias actividades justamente desde varias perspectivas sobre la salud mental. Sin más que agregar, quiero dar la más cordial bienvenida a Ana Trueba. Les voy a leer un poco de su biografía. Ella es PhD en Psicología Clínica en Harvard Medical School McLean Hospital y es investigadora de la USFQ. Tiene una licenciatura en Neurociencia de Trinity University y un doctorado en Psicología Clínica de Southern Methodist University. Se entrenó como psicóloga clínica especializada en terapia cognitiva conductual y mindfulness en Harvard Medical School en McLean Hospital y ha dictado varias charlas y talleres a nivel nacional e internacional, incluyendo una charla TED. Además, la doctora Trueba ha publicado numerosos artículos científicos y capítulos de libros en psicología y en psicofisiología. Ana, qué gusto tenerte. Bienvenida al espacio. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Buenísimo. Entonces, quisiéramos empezar con esta pregunta con la que hemos empezado mayoría de nuestros espacios, que es, ¿por qué es importante hablar de la salud mental? ¿Por qué es importante tener el tema de la salud mental presente sobre la mesa y en la discusión? A ver, creo que es importante por varias razones. A nivel como macro, como población general, es importante hablar de salud mental porque reduce el estigma. Mientras más se habla de problemas de salud mental, más se normaliza, porque creo que antes, si pensamos en generaciones anteriores, como las de nuestros papás, abuelos, etcétera, como que no se hablaba mucho de los problemas de salud mental, mucha gente sufría en silencio y muchos pues sufrían de depresión, ansiedad, pensando en que nadie más sufre, ¿no? O sea, que todo mundo está funcionando bien y ellos son los que están con problemas de salud mental. Ahora que se habla más, vemos que hay mucha más comunidad, mucha más comprensión, mucho menos estigma. Y está comprobado científicamente, mientras más se habla acerca de salud mental, más va bajando el estigma a nivel global, porque se va normalizando, más personas se sienten cómodas diciendo, hey, yo también he sufrido depresión o yo también he tenido problemas de ansiedad. Cuando salen celebridades o gente conocida a decir, ¿saben qué? Estoy con problemas, un trastorno alimenticio o problemas con sustancias, eso
no solo aumenta la concientización acerca de los problemas de salud mental, pero hace que otras personas se sientan identificadas y ya no hay tanto estigma alrededor de estos temas. Eso por un lado a nivel como macro de la población. A nivel individual es importante hablar de estos temas o tenerlo presente porque nos ayuda a hacer como una evaluación de nosotros mismos, o sea, una autoevaluación de, a ver, ¿cómo estoy de salud mental? Yo creo que tenemos muy presente nuestra salud física, pero muchas veces no le vemos o no le damos igual de importancia a la salud mental. Y yo diría que la salud mental a veces es más importante que la salud física, porque incluso un problema de salud físico uno lo puede llevar mejor si es que estás con buena salud mental. Si, por ejemplo, estás con un problema de hipertensión o no sé, diabetes o lo que sea, si tienes buen ánimo y tu salud mental está bien, es más fácil que hagas ejercicio, hagas la dieta que te pide el doctor y hagas todo lo que recomienda, ¿no? El médico. Pero cuando estás con problemas de salud mental, es mucho más difícil que puedas sobrellevar los problemas de salud física. Yo creo que es extremadamente importante la salud mental. Es lo que más nos hace sufrir cuando está mal. O sea, cuando estamos bien, todo se logra, todo se puede, y cuando no estamos bien, todo es difícil. Y en esta línea, Ana, ¿cómo podemos identificar el momento en el que tenemos un problema de salud mental? Porque, por ejemplo, en temas físicos, yo qué sé, amanezco con dolor en espalda o me duele cierto músculo, pero hay ciertas, si tú quieres, triggers que nos permiten ver como algo está mal en la salud mental. ¿Cómo podemos ir identificando que necesitamos apoyo en temas de salud mental? Porque esa es otra de las grandes preguntas que hay, como ¿en qué momento tengo que yo ir a una atención de salud mental? Yo creo que se vuelve clave ir a un psicólogo o ir a buscar un psiquiatra cuando te das cuenta que en verdad no estás pudiendo funcionar al 100%. O sea, y esto es diferente para cada persona. Hay gente que son lo que se llaman depresivos de alto funcionamiento, entonces hay algunas personas que pueden como que sobrellevar la situación en el sentido en que llevan sus funciones de la vida diaria, pero así al mínimo, pero no están disfrutando y están sufriendo. Entonces yo creo que definitivamente debes acudir al psicólogo cuando no estás pudiendo cumplir con tus tareas, con tu funcionamiento normal, te cuesta hasta bañarte, a veces te quedas en pijama todo el día, no comes bien, no duermes bien. Cuando hay ese nivel de disfunción, definitivamente tienes que acudir al psicólogo o al psiquiatra. Pero incluso si es que estás pudiendo funcionar, pero estás como que ya básicamente con el tanque vacío, en el sentido en que ya no das, o sea, haces lo mínimo, pero te cuesta esta vida y la otra, y algunos días sientes que casi que no lo logras y casi que no puedes interactuar con otras personas, te estás aislando del mundo, todas las cosas extras que hacías las dejas de hacer, o sea, cosas como placenteras, ¿no? Capaz antes salías con amigas, antes hacías proyectos, hacías yoga, te dedicabas a la meditación, hacías ejercicio, ahora la motivación es cero y logras con el mínimo hacer como que el trabajo básico de la casa y básico de tu trabajo. Eso también podría ser un escenario donde idealmente acudirías al psicólogo. Teniendo en cuenta lo que tú mencionas, Dana, cuando una persona se encuentra en esta posición, como tú mencionabas, desmotivada, sin ganas de hacer nada, con muy poca energía, ¿qué crees que es importante empezar a hacer para, además de buscar ayuda, sentirse un poco mejor? Entonces, lo que debes hacer es exactamente lo opuesto a lo que te dicen tus problemas de salud mental. Entonces, normalmente cuando estamos con problemas de salud mental, la primera cosa que hacemos es aislarnos de nuestra comunidad. No nos queremos ver con nadie, no queremos ni hablar por teléfono, a veces ni contestamos los mensajes que nos mandan por WhatsApp, dejamos en visto, como que nos retraemos socialmente. Entonces, lo que tienes que hacer es lo opuesto, porque mientras más te retraes socialmente, más va a aumentar tu depresión, más va a aumentar tu ansiedad. Ahora, es bien difícil socializar cuando uno está deprimido, porque no eres el alma de la fiesta, tienes miedo de ser como que el bajoneado, que está bajoneando como que la onda del resto. Entonces, lo que te diría es, trata de salir con amistades que tienes confianza y que sientes más comodidad, y capaz planes como ver una película, donde no es que uno tiene que estar conversando, comentando, y tienes que hacer como todo este esfuerzo de como que aparentar que todo está bien. Capaz no estás lista ni listo para hablar de tus problemas de salud mental con tus amigas tampoco. Entonces, por eso es que una película es ideal, porque así nadie tiene que conversar mucho y tú no te sientes como que en obligación de mostrarte más feliz de lo que realmente te sientes. La otra cosa que puedes hacer es que cuando te preguntan cómo estás tú, le puedes decir ahí dándole, ¿y tú cómo estás? Y como que le cambias el tema y le vuelcas a la otra persona. Porque muchas veces lo que nos detiene cuando estamos con depresión o ansiedad de salir con otros, de interactuar, de socializar,
es este miedo a que tengamos que comentar lo que estamos sintiendo a los demás. Entonces, si es que ese es tu miedo, no quieres mostrarte vulnerable frente a otros, es totalmente entendible. Trata de enfocarte en la vida de ellos. O sea, que hazles preguntas acerca de su vida. Por un ratito te va a distraer tus pensamientos negativos. Es que esta es la cuestión. Si es que uno se encierra en la casa y dejas de socializar y dejas de hacer las cosas que antes hacías, pues ahora tienes un montón de tiempo para solo pensar en cosas negativas. Entonces lo que tienes que es ocuparte. Pero claro, la depresión y la ansiedad quieren que no te ocupes, que más bien no hagas nada, que te quedes en la cama todo el día viendo tele. Cuando en realidad tienes que ser lo opuesto para poder salir de la depresión y la ansiedad. Obviamente, cuando uno está deprimido no sientes motivación para hacer tanta cosa ni mantenerte tan ocupado, pero en lo que puedas mantenerte ocupado, te va a ayudar un montón, especialmente la parte social, porque cuando uno socializa y conversas con alguien, es casi imposible a la vez tener pensamientos negativos, porque estás concentrado en la conversación y lo que te está comentando la otra persona. Entonces, una de las formas más fáciles como que de romper el ciclo de la depresión y la ansiedad. La otra cosa que es clave es no te quedes todo el día en la cama. Capaz no puedas ir a trotar como hacías antes, ni ir a tu clase de pilates como hacías antes, eso capaz es demasiado, pero capaz tratar de hacer aunque sea un poquito, ¿no? O sea, aunque sea salir a caminar por la urbanización donde vives, aunque sea caminar por el centro comercial. Yo sé que ahorita en COVID y ahorita están en encerrón en Quito y eso no es posible, pero dentro de lo que puedan salir a caminar, subir y bajar las gradas de su casa, lo ideal. Lo peor que puedes hacer es quedarte todo el día en la casa. Eso sí va a aumentar tu depresión cualquier cantidad. Hay una pregunta, ¿cuál podría ser la mejor forma de que una persona pueda identificar que está teniendo problemas emocionales? Porque muchas veces ni siquiera se dan cuenta que tal vez están entrando en depresión o que están teniendo ansiedad. ¿Cuál sería un consejo para que podamos identificar nosotros que estamos empezando a tener estos conflictos? Entonces, con la depresión puntualmente, y es una excelente pregunta, estos son los síntomas principales. Cuando deja de gustarte hacer las cosas que antes disfrutabas, ya no las disfrutas como antes. Cuando pierdes interés en esas mismas cosas, justamente porque no las disfrutas, pierdes interés en cosas que antes te interesaban. Te sientes triste o bajoneado todos los días, casi todo el día. Ahora, no todo el mundo con depresión siente eso. Ojo, alguna gente piensa que la depresión es llorar todo el día. No es necesariamente así. Alguna gente no siente eso, no siente tristeza, pero lo que siente es desgano, falta de motivación y una pérdida de interés en las cosas que antes le gustaban. Dificultad para concentrarte y prestar atención, dificultad para tomar decisiones, sentir que como que las piernas son de plomo y te pesan más, sentir que no vales nada y tener todos estos pensamientos negativos acerca de ti mismo, sentir culpa excesiva, hasta sentir culpa por estar deprimido o no poder hacer las cosas que antes hacías, o sentir como un peso, que eres un peso para tu familia y tus amistades. Ese es otro síntoma de la depresión. Querer desaparecer como simplemente el planeta o irte a dormir y no despertar, otro síntoma de depresión, o hasta tener pensamientos más oscuros de querer quitarte la vida. También hay síntomas de depresión más asociados a la comida y a dormir. Algunas personas con depresión duermen en exceso, duermen 12, 14 horas, otra gente le da insomnia y deja de dormir. Y asimismo, alguna gente come un montón cuando está deprimido y otra gente deja de comer. Eso es en cuanto a la depresión. Con la ansiedad lo que vas a sentir es palpitaciones, nudo en el estómago, dificultad para ver, incluso es súper física la ansiedad y por eso es que mucha gente termina en la sala de emergencia pensando que es un problema cardíaco porque sientes las palpitaciones, dificultad para respirar a veces, un poco de mareo, vértigo. Esos son típicos síntomas de ansiedad. Un nudo en el estómago que no te permite comer, indigestión, a alguna gente le da diarrea. Entonces, claro, terminas donde el médico sin darte cuenta que realmente podría ser ansiedad. Tengo una pregunta, Ana, del chat y dice, ¿es un síntoma de depresión el querer irse de un lugar sin saber a dónde y dejar todo botado? Sí, yo diría que sí, porque yo creo que es asociado un poco a este pensamiento de como querer desaparecer del planeta. Ajá. Y ahí pueden ver como un poco la raíz evolutiva de la depresión también, que se piensa que hemos desarrollado la capacidad de deprimirnos como una forma de como casi hibernar cuando estamos abrumados de demasiadas cosas, como para desaparecer un momento hasta que pase un poco como que el caos en nuestra vida. Perfecto, Ana.
Otro tema, y el taller gira un poco al manejo de las emociones también. Quisiéramos topar este tema. ¿Cómo nos recomiendas manejar las emociones en este momento? Tenemos como escenarios muy complejos en términos de salud pública, en términos de salud familiar, en términos económicos. ¿Qué tips o qué recomendaciones tú nos puedes dar para poder manejar las emociones en este momento? Entonces, el primer paso para manejar las emociones es reconocer y hacer esta autoevaluación de qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que estoy pensando. Es el primer paso. Sin poder reconocer qué estás sintiendo, es casi imposible regular la emoción porque ni siquiera sabes qué te está pasando. Entonces, lo que yo normalmente recomiendo a pacientes es incluso escribirlo como en un diario y decir, ok, ¿qué estoy sintiendo ahorita? Puede ser hasta incluso físicamente, en el torso, etcétera. Si puedes identificar la emoción mejor, tristeza, culpa, ira, arrepentimiento, lo que fuese, ¿no? Escribes qué es lo que sientes y qué es lo que estás pensando. Si es que no puedes identificar la emoción en sí, porque a veces es una como tormenta de emociones, describe qué sientes físicamente y después qué estás pensando. Estás pensando en todas las cosas terribles que han pasado durante la pandemia, estás pensando en cosas a futuro. Escribe todo, así como verborrea todo lo que te viene a la mente, lo escribes en papel. Esto tiene dos funciones. Te ayuda a autoevaluar qué estás sintiendo y qué estás pensando, pero también ayuda a que creas un poco de distancia de sus pensamientos. Cuando están flotando los pensamientos de nuestra mente, estamos muy fusionados a ellos, estamos muy aferrados a ellos. Cuando ya los vemos escritos en papel, como que tomamos un poquito más de distancia y lo podemos ver de forma más fría, casi como si es que otra persona los estuviera diciendo o pensando. Y esto nos ayuda a que no tengamos tanto apego emocional a esos pensamientos. Entonces, por ejemplo, mis pacientes en el hospital, un pensamiento que les crea mucha emoción negativa es pensar, nunca van a mejorar las cosas, siempre voy a quedar así. Entonces, si tú lo escribes en un papel, como que puedes crear más distancia a ese pensamiento y no tenerlo tan cerca a ti, tan aferrado y creando todas estas emociones. Entonces, eso es algo muy, muy útil. También al escribirlo en el papel, a veces no te enredas tanto en tus pensamientos porque ya los escribiste en papel, como que te desahogaste y ya no estás tan enredada dándole vueltas a los pensamientos, repitiéndote 1000 veces los mismos pensamientos o alimentándolos, ¿no? Sino que puedes crear un poquito más de distancia y eso ayuda a que te desahogues y ya no estés tan enredada en esos pensamientos. Y eso te ayuda a reenfocarte en otras cosas. Una vez que les escribes en papel, capaz te puedes enfocar y decir, ok, estaba jugando con mis hijos o estaba, no sé, conversando con una amiga o lo que fuera la actividad que estás haciendo en ese momento, estaba cocinando o estaba leyendo algo. Y una vez que los describes, te desahogas, como que puede ser un poco más fácil volverte a enganchar en la actividad que estabas haciendo anteriormente, antes de enredarte en todos estos pensamientos. Es decir, ya, a veces eso no es suficiente, a veces plasmar en papel no logra regular del todo tu emoción. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer una vez que identificamos la emoción, si es tristeza, ansiedad, ira, hay diferentes formas de manejar. La ansiedad, o sea, para eliminar la ansiedad a largo plazo, o sea, para que salga de tu vida, tienes que afrontar lo que te está molestando. Entonces, si es que estás con ansiedad de manejar tu auto, por ejemplo, lo que tienes que hacer es tratar de manejar tu auto. Capaz distancias cortas en un inicio, por ejemplo, solo una vuelta alrededor de la urbanización y de a poco ir haciendo más. Si estás con miedo a que la gente te está evaluando de forma negativa, te está juzgando, tienes que conversar con personas y exponerte a que te juzguen o te evalúen, pero de a poco. Comienzas con una persona que no te importa tanto y que no sientes tanta ansiedad y vas aumentando. Cuando se trata de tristeza, tienes que mantenerte lo más activo posible. Lo peor que puedes hacer es ponerte inactivo, por ejemplo, quedarte en la cama todo el día, como les explicaba, aislarte de los demás. Quieres participar de la vida cuando estás triste. Eso te va a ayudar. Y en especial conectar con otras personas, salir de la casa. Si te quedas entre las 4 paredes de tu casa, no tienes nada para distraerte de esos pensamientos negativos y te pueden comer vivo. O sea, entonces yo creo que eso es muy importante. Y con la ira, que es la tercera, para regular la ira, porque a veces, tú sabes, la tristeza y el proceso de duelo que estamos atravesando muchos a través de la pandemia, hay una fase de ira y creo que es muy importante cuando estamos sintiendo iras y nos ponemos irritables, porque incluso cuando uno siente depresión y ansiedad por cualquier razón, ni siquiera por duelo,
el peso de sentir estas emociones negativas a veces te pone más irritable y saltas a decir groserías a las personas o a ponerte cortante con los que te rodean. En esas instancias lo importante es no ponerte a pelear. O sea, si ya sientes que estás como que está creciendo tu ira dentro de ti, tienes que, al revés de la ansiedad, en vez de quedarte a afrontar la situación, tienes que alejarte. Entonces, digamos que alguien me dice algo que realmente me detona. Me dijeron algo que realmente me molesta. En vez de quedarme ahí y pelear, que es lo que quisiera hacer porque quiero desahogar esa ira y simplemente decirle a este desgraciado hasta de lo que va a morir, debes hacer lo opuesto, que es irte. Decirle, ¿sabes qué? Necesito respirar un momento, voy a salir, voy a ir a caminar o me voy a ir a hacer yoga o voy a ir a dar una vuelta en el auto y regreso y conversamos. Disculpen. Entonces, la idea de esto es que te das un tiempo para que bajen las iras. Lo mismo si es que estás con iras y quieres escribir un email o quieres mandar un mensaje de texto pasivo-agresivo. Lo que debes hacer es escribir el mensaje de texto o escribir el email y guardarlo en el email por 24 horas, hasta que en esas 24 horas como que te calmas, reevalúas la situación y ves si es que todavía lo quieres mandar. Y muchas veces durante el curso, esas 24 horas, pues te das cuenta que capaz estabas demasiado sulfurada en este momento y que quieres evitar el email. Ahora, ojo, no estoy diciendo que debes evitar conversaciones difíciles, pero sí queremos evitar confrontaciones fuertes. Entonces, la idea es que calmas la ira y después regresas a decirle a la persona lo que te molestó, lo que te fastidió. Entonces, no es una cosa de evitar conflictos o evitar malos momentos o conversaciones difíciles, es parte de tener relaciones, el tener conversaciones difíciles, solo que no lo quieres tener en el momento de ira, ¿no es cierto? Máxima. Entonces, la regulación emocional, ahí sí es súper importante la autoevaluación. O sea, ver que, ok, estoy mal genio, realmente, estoy irritable. Bueno, a ver, me voy a dar un break, me voy a ir a mi cuarto, voy a ponerme a ver TikTok o Instagram un ratito hasta calmarme y de ahí puedo regresar al ambiente familiar. Entonces creo que eso es muy importante. Pero si ni identificas que estás mal genio, sigues como que siendo cortante con todo el mundo y teniendo como estas mini explosiones con todos, en vez de realmente como que darte esa pausa y decir, ok, ¿qué está pasando? Incluso en esa pausa puedes decir, ok, ¿de dónde viene mi irritabilidad? ¿Por qué estoy brava? ¿Por qué estoy mal genia? Capaz es algo que pasó en el trabajo más temprano. Pues eso no tiene nada que ver con la gente que me está rodeando aquí. De gana me estoy desquitando con gente que no tiene nada que ver con lo que me está enojando. Pero si bien ahí es esencial la autoevaluación, el poder decir, ok, ¿cómo estoy ahorita? Solo el reconocer cómo te sientes en un momento dado está demostrado científicamente que baja la intensidad de la emoción. Sí, y me parece súper interesante. Ay, perdón. Me parece súper interesante lo que mencionabas de la ansiedad, de que a veces la evitación es un mantenedor justamente de la ansiedad. Y me quedé pensando en que todos nos ha pasado que cuando estamos ansiosos o muy abrumados, tenemos estos pensamientos muy fatalistas o muy catastróficos. ¿Cómo podemos poner un poco más en perspectiva la situación para justamente bajar esa ansiedad? Entonces, en tema de pensamientos hay dos tácticas. Una es simplemente no alimentar los pensamientos y decir un pensamiento es solo un pensamiento, no es un hecho. Otra táctica es realmente ponerte a analizar qué evidencia tienes de que ese pensamiento realmente va a ocurrir, o si es, estás catastrofizando, o estás minimizando lo positivo. Entonces, por ejemplo, podrías decir, ay, nada bueno ha pasado este año. Bueno, estoy minimizando lo positivo porque algunas cosas buenas han pasado este año. Entonces, el poder identificar qué distorsión mental estás teniendo. Estás minimizando lo positivo, estás catastrofizando, estás magnificando lo negativo, estás saltando a conclusiones, estás leyendo la mente de los demás, estás pensando muy blanco y negro. Todas esas son diferentes distorsiones cognitivas que uno puede tener. ¿Y por qué se llaman distorsiones? Es porque es una distorsión de la realidad. O sea, ¿está basado algo en realidad? Hay muchas cosas malas que han pasado este año, por ejemplo, pero no puedo decir que todo el año ha sido malo porque en verdad eso es un poco muy fatalista, ¿no? Me olvidé, otra cosa que uno hace cuando está ansioso es procrastinar. Entonces, por ejemplo, si te estás abrumado con las tareas que tienes en la universidad y en la casa, etcétera, una cosa típica que hacemos es aplazar. Decimos, voy a procrastinar esto hasta mañana, hoy día estoy demasiado abrumada. Y obviamente en el corto plazo te ayuda, pero en el largo plazo se va acumulando más y más ansiedad porque ahora la brecha de cuando tienes que ya entregar ese trabajo, lo que sea, se va haciendo más corta, tienes menos tiempo y una cantidad enorme de trabajo. Entonces, por eso es tan importante esto de afrontar.
aun cuando te están dando ansiedad hacer estos trabajos, ir afrontando de a poco y decir, ok, ¿qué puedo hacer hoy? Capaz un poquito de la bibliografía, o capaz un párrafo, aunque sea, o una oración, solo para comenzar. Lo voy a ir afrontando para irle perdiendo el miedo a este trabajo. Yo sé que suena raro tenerle miedo a los trabajos, pero en verdad se ha demostrado científicamente que la razón principal por la cual aplazamos trabajo es por ansiedad. Yo quería hacerte una preguntita más sobre cuando identificamos que otra persona con la que nosotros estamos tratando, que las personas a nuestro alrededor están un poquito con estos sentimientos tal vez de enojo, ¿cómo podemos nosotros, cuál sería la mejor actitud frente a ellos si nosotros estamos intentando mantener la calma y vemos que la otra persona en cambio está, por ejemplo, manejando o cuando estás en una reunión y ves que la otra persona se empieza a alterar? ¿Cuál sería la mejor manera de controlar la situación, por así decirlo, en nivel emocional? Muy buena pregunta. Entonces, hay que entender en primera plana que no podemos controlar del todo lo que vaya a hacer esta persona, porque eso es demasiada ansiedad sobre uno y demasiada responsabilidad, porque en verdad no puedes controlar. Pero lo que sí puedes hacer es ayudar a que no escale más la situación. Entonces, entender que cuando la persona está irritable te va a decir cosas feas. Y con esto no quiero decir que deberíamos justificarle solo porque está enojada o enojado que me diga lo que sea, pero en ese momento no le quieres devolver el insulto. No sé si me explico, o el maltrato, porque si le devuelves el maltrato o el insulto, se escala la pelea a otro nivel. Entonces, lo que yo diría es, le podrías poner un pare y decir, ¿sabes qué? Ahorita te veo que estás muy enojada, se te ve muy frustrada y creo que no es un momento, no es un buen momento ahorita. Puedes incluso decir, ¿sabes qué? No me gusta que me traten así. Yo creo que mejor esperamos y tenemos esta conversación en otro momento. Eso sí te está dirigiendo la ira a ti. Ahora, si es en el auto, como tú dices, o en una reunión donde no necesariamente la ira está dirigida hacia ti, lo que le puedes decir a la persona es, ok, ¿por qué no paramos un ratito el auto? Y nos damos un respiro. ¿Ya? ¿Por qué no tomas un poquito de agua? ¿Por qué no subimos el aire acondicionado? ¿Por qué no bajamos la ventana del auto un ratito? Esas cosas ayudan a que un poco con los 5 sentidos se distraiga a la persona. Y eso me olvidé de comentarles, con la ira y con la ansiedad, usar los 5 sentidos y estimularlos cuando estamos muy, muy altos en niveles de ansiedad o de ira puede ayudar a distraer y momentáneamente como desconectar de la emoción fuerte. Entonces, por ejemplo, agarrar cubos de hielo en la mano o ponerte agua fría en la cara o agarrar y oler un aceite esencial fuerte como de eucalipto o de lavanda, probar algo fuerte como wasabi o un ají, es un estímulo tan fuerte que te puede distraer por un momento de esas emociones fuertes y al distraerte ayuda a que baje la intensidad por suficiente tiempo como para que no hagas algo impulsivo. Y por eso les decía que prender el aire acondicionado o escuchar música como relajante o chistosa o animada puede ayudar nuevamente con los 5 sentidos a través de como estimular la audición a que regreses al presente momento, aterrices un poco y te des cuenta y no te dejes llevar tanto por la emoción, ese arrebato del momento. Buenísimo, muchísimas gracias, Ana. Tenemos a Emilia que también levantó la mano, entonces le voy a dar paso a su pregunta. Emi, bienvenida. Buenas tardes para todos. Gracias Flavio, gracias Ana y a todos los organizadores de este taller, que es un tema muy, muy importante. Ana, más o menos dijiste, no es evitar conversaciones difíciles, es evitar confrontaciones fuertes. ¿Sí? Más o menos así fue la frase. Voy a hablarte de mí en realidad. O sea, yo he tenido estas situaciones y cuando las he tenido, sí las he evitado, prefiero callar, pero en contraprestación, para evitar eso, precisamente una confrontación más fuerte, porque también tengo un temperamento fuerte, pero en contraprestación, a mí me da un sentimiento y yo lo que hago es llorar, llorar y llorar y llorar y llorar, porque aparte es como que sí me he sentido como maltratada y como atacada, aunque el maltrato pues no es de palabras suaves ni nada, pero en mi interior, mi desahogo es llorar. Y puede ser que llore delante de la misma persona, que para mí no es debilidad, sino que yo sé que simplemente que no quiero esa confrontación fuerte. Eso quiero comentarte, o sea, es algo normal dentro del comportamiento por esa situación, o puede haber una mejor alternativa. ¿Qué me dirías? Yo creo que llorar es una excelente forma de desahogar como que esa frustración que te estás como aguantando como para no escalar la pelea peor. Yo no creo que el llorar en sí es malo.
Yo creo que es algo a veces necesario cuando desbordan las emociones, como la ira, la tristeza, etc. Alguna gente llora de las iras o de la tristeza. O sea, yo sé que la asociamos más a la tristeza, pero a veces uno también llora de la frustración o de las iras. Definitivamente creo que es mejor llorar ante la ira que en el arrebato decir algo hiriente a la otra persona. Yo creo que definitivamente esas conversaciones, mejor después de haberlas llorado un momento, que baje un poco los decibeles, la intensidad para volver a tener la conversación. Ajá. Sí, como tú dices, no quieres evitar tampoco, ¿no? Quieres retomar la conversación, pero un momento como de más calma. Buenísimo, Ana. No sé si, Emi, te quedaste con la mano levantada o quieres seguir con alguna pregunta hacia Ana. Ay, tengo que activarte el micrófono. Sí, ya, no, sí, solo agradecer, sí, sí tenía esa duda, pero muchas gracias, me quedó más claro. Buenísimo, Emi, muchísimas gracias. Les recordamos igual a las personas, nos pueden seguir enviando sus preguntas a través del chat o pueden levantar la mano y les habilitamos el micrófono para que puedan compartir con Ana la pregunta. Y otra de las preguntas que siempre hemos conversado contigo, Ana, es el tema del mindfulness. Tú tienes un trabajo espectacular, les vamos a dejar igual la cuenta de Ana para que le puedan seguir en redes sociales. Pero, ¿cómo pueden empezar en estos momentos a abordar el mindfulness? Porque muchas personas están teniendo problemas, por ejemplo, en la concentración en sus diferentes actividades, sea en el trabajo o sea en el estudio. Tienen dificultades, por ejemplo, para dormir. Entonces, ¿cómo podemos partir desde el mindfulness para justamente ir midiendo, ir regulando este tipo de situaciones que a todos nos están afectando en estos momentos? Entonces, el mindfulness se trata mucho acerca de estar presente, o sea, estar en el momento que tienes frente a ti. Cualquier actividad que estás haciendo en el momento, hacerlo con toda tu mente, en vez de tener la mente dividida. Entonces, muchas veces mientras nos lavamos los dientes, nos vestimos, estamos como haciendo multitarea, en el sentido en que nos estamos vistiendo, pero a la vez también estamos planificando el día en nuestra mente se fue a algún evento que pasó ayer o a algo que va a pasar al futuro, en vez de estarnos concentrando en la actividad que estamos haciendo en el momento. Y parecería inocente y parecía, bueno, más bien estoy aprovechando, o sea, estoy haciendo dos cosas a la vez, estoy siendo más productiva, mientras me visto, estoy planificando la semana. El problema es que estamos en un hábito de siempre dejar que nuestra mente como que divague. Y el problema que tenemos de ahí es que cuando nos ponemos un poquito ansiosos o deprimidos, nuestra mente se fue. O sea, se va con la corriente la ansiedad o la depresión porque está acostumbrado a divagar y la ansiedad y la depresión solo aumentan nuestro nivel de divagación hacia pensamientos negativos en vez de estar presentes en el momento. Para darles un ejemplo, es típico que los domingos en la tarde, en vez de estar disfrutando de la tarde, haciendo las cosas que nos gustan, nos entra un pensamiento de angustia de, mañana es lunes y toca mil cosas y, ay, qué pereza. Y de lo que estamos pasando un buen momento el domingo, viendo una película, pasando en familia, ese pensamiento de mañana es lunes como que la arruinó y nos dejamos llevar, ¿no? Entonces, la idea de mindfulness es un poco notar cuándo nos estamos dejando llevar por estos pensamientos negativos de la siguiente semana o de algo que va a pasar a futuro o del pasado y como que gentilmente traer nuestra mente de vuelta al presente, decir, ok, eso no ha sucedido aún o lo que pasó en el pasado ya pasó. Entonces lo voy a dejar ir, lo voy a soltar. Ahorita es domingo, no está pasando nada, no tengo tareas, o sea, que tengo que hacer ahorita en este momento. Entonces más bien voy a soltar esos pensamientos del lunes. Entonces el mindfulness es muy útil para manejar tanto las emociones como la depresión, la ansiedad, que ya son como que trastornos, porque nos ayuda a estar más presentes, a estar enfocados en la tarea frente a nosotros. Entonces, ustedes lo pueden empezar a practicar 15, 20 minutos todos los días, eligen una tarea, puede ser mientras manejan, mientras comen, mientras caminan a un sitio, que lo hacen con mindfulness. Entonces, si caminan con mindfulness, van a tratar de caminar con toda su mente, tratando de sentir cómo es dar cada paso, qué escuchan, qué ven, qué sienten, qué huelen en el ambiente, concentrándose en lo que dicen sus 5 sentidos, porque han visto que a veces uno camina y pasa por unos paisajes divinos, pero tu mente está en otra. Entonces, en vez de enfocarte en lo que está pasando alrededor tuyo, estás enfocado en esos pensamientos negativos que te calcomen. Entonces, la idea de mindfulness es volver a aterrizar en lo que está pasando alrededor tuyo. Si estás comiendo, come con toda tu mente, no comas frente al celular o pensando en otras cosas, concéntrate en tu comida, qué textura tiene, qué temperatura, cómo se siente la comida en tu boca, ¿está desabrida o está con bastante sabor? ¿Qué ingredientes le pusieron a la comida? Y con cada bocado, cerrando los ojos, realmente tratando de experimentar la comida. Esto hace que tú sientas mejor cada alimento
te sientes más saciado más rápido y también te empalagas más rápido. Entonces, notas cuando estás lleno y esto ayuda bastante cuando estás comiendo de más. Este tipo de técnica, pero realmente el mindfulness se puede aplicar en cualquier momento. Y como dice Flavio, a alguna gente le gusta hacer mindfulness justo antes de dormir. Entonces haces un ejercicio de respiración, por ejemplo. Respiramos las 24 horas del día, pero muchas veces lo hacemos, ni siquiera notamos cómo está nuestra respiración, porque ya es algo tan automatizado en nosotros que ni siquiera estamos conscientes de nuestra respiración. Entonces, el mindfulness de respiración es realmente concentrarse en la experiencia de respirar. Cómo se siente que entra el aire y salga. Cada vez que noto que me estoy distrayendo en pensamientos del futuro o del pasado, como que le obligo a mi mente a regresar a la respiración. Y normalmente las personas al hacer esto se relajan y se duermen. Entonces, el mindfulness ayuda bastante para dormir, para concentrarte, para regular las emociones. Buenísimo, Ana. Tengo dos preguntas más y Dani también tiene otra pregunta, entonces vamos a irnos intercalando en esa línea. ¿Cómo conversar de esto con tu familia, con la familia? Y me ha venido en esto en estos últimos días. ¿Cómo conversar si yo siento que no estoy bien en salud mental? Porque hay muchos estigmas y aparte hay familias que te dicen, ah, no, eso de ser solo es un mal día, ah, no, te levantaste así. ¿Cómo pueden? Esa es una pregunta que nos hacen en el chat. ¿Cómo pueden ellos conversar estos temas con su familia? Es una excelente pregunta y en verdad, como tú dices, Flavio, hay un montón de estigma y a veces mal entendimiento acerca de cuál es, o sea, qué es una depresión, qué es una ansiedad. Entonces, lo que les podrían decir a sus papás es realmente sentarles y hacerles entender que esto no es simplemente un día, no es como que una temporada mala, una mala racha, que se van sintiendo mal ya algún tiempo y que les gustaría el psicólogo. A veces ayuda con papás que son muy reacios a ya tener un psicólogo identificado y por poco hecho la cita, como para que tus papás sientan que, bueno, ya, o sea, como que ya está y vamos, o sea, necesitamos ir al psicólogo y que va en serio, o sea, que tú realmente necesitas de esto y quieres acudir a ayuda. A veces también ayuda a que te sientes con tus papás a ver videos de YouTube de psicoeducación acerca del trastorno que sientes que tienes, depresión, ansiedad, lo que sea, o hacerles leer en el internet, miren, estos son los síntomas que tengo y vean, esto dice que es depresión y aquí dice que uno debería acudir a psicólogo. Entonces eso también podría ayudar. Gracias, Ana. Yo tengo otra pregunta. En el chat me dicen qué pasa si es que la familia no es un grupo de apoyo. ¿Dónde más puedo buscar un grupo de apoyo? Entonces, si es que la familia, disculpen, mi hijo, no es un apoyo, disculpen, si la familia no es un apoyo, solo un segundito. Tranquila, Ana, no hay ningún problema. Qué gusto tener estos momentos también dentro de los espacios. Solo así un break comercial, les recordamos que pueden seguirnos como compartiendo sus preguntas. Por el chat tenemos ya algunas preguntas que vamos a ir canalizando con Ana y les invitamos también el día de mañana, vamos a tener una charla junto a Gabriel Trueba y Enrique Terán sobre COVID. Y vamos a hablar un tema importante que ha ido surgiendo, el tema de las mutaciones que están en el ambiente, que ya están en circulación en Ecuador y también sus implicaciones en términos de la vacunación. Pero bueno, regresamos contigo, Ana. Hicimos un break solo comercial de una charla del día de mañana. No, está perfecto. Entonces, si es que la familia no es un grupo de apoyo, yo lo que diría es que hay comunidades en línea y las amistades. Entonces, las amistades a veces son mucho más comprensivas. A veces la familia tiene yo creo que mismo por querer negar, está la negación porque es tan doloroso pensar que un ser querido sufre de depresión o de problemas de salud mental, que a veces quieren negar que eso sucede, pero las amistades a veces son mucho más abiertas a hablar de estos temas y a veces uno no quiere conversar con los papás también de temas de salud mental o pensamientos que tiene porque a veces es también un tema de privacidad, etc. Entonces, hablar con amistades, involucrarte con comunidades en línea, como les digo, hay grupos de Facebook enormes de depresión, de ansiedad, de trastorno limítrofe de la personalidad, de narcisismo, de lo que ustedes quieran. Disculpen, no sabía si había otra pregunta. Sí, tenemos otra pregunta que
que es, ya te leo que está un poquito largo, que tiene que ver cuando, pero antes creo que, antes de leer esta pregunta, tenemos, me di cuenta la mano de Valeria Ochoa. Valeria, bienvenida, te damos paso y después leo la pregunta. Hola Ana, qué gusto verte, qué chévere escucharte. Te quería preguntar, hola Ana, que, ¿cómo hacer ahora en estos momentos que todos estamos complicados y especialmente con nuestros estudiantes? O sea, cuando nosotros notamos que alguno de ellos no está bien, que no está rindiendo bien, ¿cómo acercarnos? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Qué decirles? Porque realmente nuestros chicos, algunos de ellos le están pasando muy mal. ¿Qué hacer en esos casos? Entonces yo creo que la validación es de las cosas más importantes que uno puede hacer. Y justamente hablando de apoyo familiar o de amistades, si ustedes tienen amistades o familiares o estudiantes que ven que están sufriendo con depresión o ansiedad, la validación es de las cosas más importantes, porque cuando uno les invalida, empeora el problema. Entonces, ¿cómo se ve la invalidación? La invalidación puede verse de muchas formas. Si le dice a la persona, solo piensa positivo, no pasa nada, estás pensando demasiado negativo. Y es verdad, en verdad debería pensar más positivo y está pensando de forma muy negativa, pero es lo que les llamamos positivismo tóxico, porque la persona quisiera poder pensar de forma más positiva, pero no puede. Entonces, a veces decirle eso es un poco invalidante. O decirle algo así como que está agradecido con la vida, piensa en todas las cosas buenas que te están sucediendo. Eso también puede ser invalidante y le puede hacer sentir a la persona que está sufriendo depresión simplemente por ser mal agradecido. Entonces creo que eso también es importante no decir, como que no le traten de hacer sentir mejor a la persona, más bien abran un espacio y pregúntale cómo te estás sintiendo, qué se te hace difícil ahora que estás con depresión, qué pensamientos estás teniendo, cómo es tu situación en la casa, y en vez de brindar como consejos para que se sienta mejor, es simplemente dar ese espacio para que pueda hablar y desahogarse un poco. Y sé que hay la tentación para ir como que meter el positivismo por ahí, lo pueden hacer, pero después de haber escuchado todo lo que está atravesando la persona, pueden brindar un consejo como por ejemplo, no te aísles, si necesitas algo de mí, vuelve a contactarte, habla con tu familia, ve al psicólogo. Esos consejos sí pueden dar, pero primero abran el espacio para que la persona les converse un poco lo que está experimentando, no les corten en seco la conversación diciéndoles, bueno, deberías acudir al psicólogo y pensar más positivo, digamos. Ajá. Perfecto, muchísimas gracias, Ana. No sé si Valeria quiere acotar algo más o alguna pregunta. No. Perfecto. Tengo una pregunta en el chat donde dice, ¿qué tiene que ver cuando sientes que fuera no es seguro? No tienes ganas de relacionarte con los demás porque te sientes incómodo, nervioso o simplemente prefieres quedarte en la casa porque es más seguro. ¿Con qué se relaciona? ¿Cuál es el problema? Entonces, tanto con la depresión como con la ansiedad pueden pasar eso. Entonces, uno no siente que es muy seguro cuando uno está deprimido o ansioso hablar con otras personas porque sientes que te pueden invalidar, te pueden juzgar, etcétera. Entonces, lo que diría yo es, cuando salgan con personas, y sí es importante socializar, incluso cuando sientes que no es muy seguro, pero no te enfoques en ti, o sea, pregúntale a la otra persona de su vida. ¿Cómo estás tú? Que te cuenten anécdotas y aunque te parezcan como medios pendejos o anécdotas comparado a lo que tú estás viviendo, concentrarte en la vida de otra persona por un momento y conversar de otras cosas te puede aliviar a ti. Entonces, yo creo que eso es importante. Y también, si tienes alguna amistad, y no todos tenemos, que sientes que sí le tienes la confianza, que sí es más seguro o de confianza conversar de estas cosas, pues claro, es alguien con el cual podrías conversar. Ajá. Donde no tienes que conversar mucho y son alrededor de gente, sin tener que conversar y sentir presión de lo que realmente estás, también puede ser un buen plan. Perfecto, Ana. Tengo otra pregunta y dice, me encuentro en terapia desde hace tiempo, pero mis padres me presionan al decirme que todo depende de mí y que debo hacer algo por mejorar. ¿Cómo manejo esta presión? Sí, esta es una presión terrible. Entonces, yo creo que es importante como recalcarles a tus papás y si encuentras en el internet algo que podría respaldar esto, creo que es importante que entiendan que la salud mental de uno no está en el control de uno del todo. O sea, hay cosas que puedes hacer, obviamente, así como la salud médica o física, uno puede ir al médico, tomarte un medicamento, hacer todo lo que te recomienda el médico, pero eso no garantiza tu salud. O sea, si estás con cáncer, puedes ir a las quimioterapias y hacer todo lo que te pide el doctor, igual no está en ti del todo mejorar. O sea,
la depresión y la ansiedad son un poco así también. O sea, hay una parte que puedes hacer tú, pero yo no creo que nadie, no pasa nada, mi vida. Nadie escoge estar deprimido, nadie escoge estar ansioso. Yo creo que todos, si pudiéramos escoger, estuviéramos perfectos en ánimo todo el tiempo. Nos despertaríamos en total calma y sin nada de depresión. Pero desgraciadamente la vida tiene otros planes y a veces nos levantamos con depresión aun cuando no quisiéramos. Si solo dependería de nosotros de poner de parte para no estar deprimidos, no tuviéramos profesión como psicólogos. Buenísimo, Ana. Tengo una pregunta que tiene mucho relación sobre el tema, bueno, del estrés. ¿Cómo podemos reducir los niveles de estrés de este momento? Es decir, una de las afectaciones del sistema inmunológico también es tener altos niveles de estrés o estar en unos escenarios de estrés. ¿Cómo las personas pueden reducir los escenarios o pueden reducir el estrés en un contexto como el actual? Entonces yo creo que hacer ejercicio es esencial y también a tener una agenda de estrés. Entonces puedes tener una hora del día en la cual es dedicada al estrés. Yo sé que suena medio ridículo, pero lo que ayuda a esto es un poco a contener, a que no pases pensando en cosas estresantes todo el día. Entonces, por ejemplo, puedes hacer un diario donde escribes todos los planes que tienes de cómo vas a solucionar un problema u otro, como que en un esquema conceptual, como que tengo que pagar mis impuestos, ok, tengo que hablar con el contador y este es el plan, así es como voy a hacer, básicamente. O sea, romper cualquier cosa que te está estresando en cosas más chiquitas, más digeribles, ¿no? En una como planificación estratégica de cómo vas a hacer. Y de ahí, cada vez que notas que estás regresando a pensar en esa cosa estresante, recordarte que, ok, eso lo voy a pensar mañana a las 11, cuando tengo mi hora de estrés, donde realmente me preocupo de estas cosas y repaso todas estas cosas que me preocupan. Así no se desborda que todo el día pasas preocupado y dándole vueltas en tu mente, sino que tienes una hora designada para esas preocupaciones. Pero el ejercicio, el yoga, la meditación nunca están de más. Comer balanceado también. A veces cuando uno se estresa dejas de comer porque te quita el hambre, pero es muy malo esto. Esto te aumenta los niveles de cortisol. El cuerpo se estresa cuando no has comido. Entonces es importante que aunque sea un yogurcito, un plátano, algo comas y comas las 3 comidas del día, porque si no, sí puedes aumentar el estrés. Perfecto. Y en esta línea, ¿cómo podemos mejorar nuestros ciclos del sueño? Y es algo que te hemos preguntado en otros espacios, pero ¿cómo podemos tener como si tú quieres, un mejor nivel de sueño? Sabemos que es difícil, hay varias preocupaciones y pasa que como ya no tenemos que estar saliendo, nos quedamos hasta las 3 de la mañana viendo una serie o nos quedamos como conectados en Netflix o en otras plataformas. ¿Cómo podemos tener una buena higiene del sueño en este momento? ¿Qué nos recomiendas para tener? Entonces, los nuevos estudios lo que están indicando, y creo que es congruente, es que, a ver, si te quedas hasta las 3, levántate a la misma hora de siempre el siguiente día. Entonces, ahí solito se vuelve a regular el sueño. Entonces, si es que te pones, o sea, puedes ponerte como meta acostarte a las 11, 12 de la noche, pero si es que algún día se te va la mano y te amaneciste, que idealmente no harías eso, ¿no? Idealmente te irías a dormir y te levantarías todos los días a la misma hora. Pero si es que ya dormir, o sea, se te pasó la hora de dormir y estás todavía en Netflix o lo que sea, un día levántate a la misma hora y ahí se vuelve a regular solito el sueño, porque el siguiente día vas a estar hecho pedazos y te vas a acostar temprano y se vuelve a regular. Lo que no debes hacer es los días que te quedas hasta las 3, quedarte durmiendo hasta más tarde, porque ahí nunca se demora muchísimo más de volver a regular el sueño y esto es terrible para tu sistema inmunológico, cognitivo, o sea, psicológico, etc. Perfecto, Ana. Y tengo otra pregunta. Dice, ¿cómo puedo evitar la presión en la universidad cuando los profesores nos presionan o nos están como estresando, dice la palabra aquí en la pregunta? Yo lo que diría es, bueno, podrían hablar con el profesor, pero obviamente, o sea, no podemos controlar lo que esa persona termine haciendo o no haciendo, ¿no? Lo único que podemos hacer nosotros de nuestro lado es controlar lo que nosotros hacemos. Y lo que diría yo es, si es que tiene un profesor que les presiona bastante, que hay bastantísimo trabajo por hacer, planifiquen estratégicamente cómo van a estudiar, cómo se van a dividir, como que las cosas que tienen que hacer, en qué espacios, etc. Perfecto. El tema de la alimentación es otra pregunta que siempre hemos tenido. Tú no eres nutricionista, pero ¿cómo puede una persona tener es decir, sabemos que la alimentación tiene un efecto
sobre el aprendizaje, sobre los niveles de salud mental y sobre el estado de la salud mental. ¿Cómo podemos tener una buena alimentación? ¿Qué nos recomiendas? Porque junto al sueño, otro de los desórdenes que tenemos ahora es el tema de la alimentación. Ya no desayuno a las 8, desayuno a las 10. Ya no almuerzo a la 1, almuerzo a las 3. Entonces, ¿cómo podemos tener como una rutina en términos de alimentación que nos puede ayudar a tener una buena rutina? Sí, así como el sueño es súper importante tener una rutina de comer porque nos puede regular. Entonces, lo que diría yo es, yo sé que es turro, pero tener un horario es lo más importante para la comida, para la dormida, para todo. Les va a ayudar a que no coman en exceso, que coman lo que es justo, balanceado, porque cuando uno se salta las comidas, terminas comiendo demasiado, porque te mueres del hambre. Entonces, yo creo que es muy importante tener eso en cuenta también. Perfecto, Ana. Tengo otra pregunta donde nos dice, ¿cómo puedo expresar todo lo acumulado si cuando quiero hacerlo no puedo y me quedo en neutro? Voy acumulando más. Escríbelo. Escribe una carta con todo lo que estás pensando y puedes ir editando la carta, pero así queda un poco como que plasmado en tu mente y has procesado mucho de lo que quieres decir y se te va a hacer más fácil y no quedarte en neutro cuando ya le tienes que comentar a la persona. Perfecto. El tema de es decir, cómo recargo las energías para continuar las tareas o los diferentes proyectos. La gente habla mucho ahorita en el chat sobre el tema de los distractores, por un lado, y la procrastinación. Entonces, ¿cómo puedo vencer los distractores y la procrastinación que me dificultan a cumplir ciertas tareas? Y eso es una de las preguntas y la otra gira también en relación. Pero bueno, respondamos esta y te hago la siguiente pregunta mejor para no Ya. acumular las preguntas. Ok, perfecto. Les pido disculpas, va a tener que ser las últimas 2 preguntas porque creo que mi hijo ya mismo va a interrumpir. Así que les pido 1000 disculpas, pero creo que van a tener que ser las últimas 2 preguntas. En cuanto a la procrastinación y al tema de, me disculpas, que era procrastinación y Los distractores. los distractores. Ajá, van de la mano. Entonces, lo que diría yo es tener momentos libres de celular va a ser importante. Ahora, yo sé que mucho del teletrabajo, o sea, de lo que nos toca trabajar desde la casa, hace que la tecnología siempre esté ahí y por ende los distractores. Pero si es que puede identificar que el TikTok, el Instagram o el WhatsApp, lo que sea, yo creo que son los que más distraen, más que el email y otras cosas que tenemos en el computador. Apagar el celular, aunque sea un tiempo, o guardarlo en la gaveta, por unas horas hasta terminar de trabajar. A veces ponerte también un timer como, ok, los siguientes 20 minutos me voy a concentrar. A veces también uno procrastina porque la tarea es demasiado grande y abrumadora, entonces romperlo en pedacitos más chiquitos y comenzar por la cosa que menos pereza te da. Por ejemplo, si tienes un trabajo bibliográfico, capaz vas buscando en Google tus fuentes y solo haces un documento donde haces copy-paste de las fuentes que vas a utilizar para tu bibliografía. Ojo, no estoy diciendo que plagien, pero lo que estoy diciendo es simplemente como que armar la bibliografía para tu trabajo, que capaz es un trabajo un poquito menos engorroso que ponerte a escribir la bibliografía. Perfecto. Y con esta queremos cerrar y tiene que ver un poco y con las reflexiones finales que nos quieres dar, Ana. Lo más seguro es que te vamos a invitar en el verano para hacer otro espacio, pero queremos cerrar con tus reflexiones finales, con estas cosas que dejas sobre la mesa para cerrar el espacio y que les puede servir a las personas el día de hoy. Bueno, creo que es extremadamente importante en estos tiempos tomar en cuenta que todo cambia. Y que las cosas no se quedan igual. Yo sé que no podemos decir cuándo van a mejorar las cosas en nuestra vida emocionalmente con otras personas, pero las cosas nunca se quedan igual. Siempre estamos en un constante, como que en una, digamos, en un constante proceso de cambio. O sea, el ánimo con el que nos levantamos en la mañana no va a ser un reflejo perfecto de cómo nos sentimos en la tarde. Siempre cambian nuestras emociones a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo de un mes. Entonces, si están pasando la mal ahorita, solo recuerden que no va a durar para siempre. Ahora, no puedo decir cuándo vayan a sentirse mejor, pero no va a durar para siempre. Y también es esencial notar cuándo están sintiéndose así y buscar ayuda en el momento correcto. Eso va a hacer toda la diferencia. Si es que esperan mucho, van a sufrir mucho más tiempo y a veces se profundizan los problemas. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana, por habernos acompañado. Como siempre es un gusto No, tenerte en el espacio.
Y seguramente vamos a seguir con un segundo taller o una segunda entrega de estas secciones. Te agradecemos mucho. Agradecemos a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Y les recordamos que mañana vamos a tener un espacio junto a Gabriel Trueba y Enrique Terán justamente para hablar sobre COVID y sus implicaciones tanto en las mutaciones y el proceso de vacunación. Y quiero compartirles les voy a compartir esta pregunta que va directamente para Dani, ya no contigo, Ana, porque es sobre los servicios de apoyo que tiene la USFQ. Muchísimas gracias y que estés Muchísimas muy bien. gracias a todos. Gracias, Que Ana. pasen muy bien. Gracias, Dani, y te dejo a ti la pregunta que es, ¿cuáles son las oficinas que tienen de ayuda la USFQ en temas de salud mental y a dónde pueden estas personas acudir o escribir? Claro, la universidad cuenta con el servicio de bienestar mental. Nosotros trabajamos con la Oficina de Consejería Psicológica, que es un servicio gratuito y confidencial para los estudiantes de la U. Esto es para los estudiantes de pregrado y de posgrado. Pueden agendar con nosotros a través de un link que les voy a copiar en el chat. Nuestra información igual está colgada en todas las redes sociales. También pueden hacerlo a través de la página web. Bajo el decanato de estudiantes van a encontrar ahí consejería psicológica, pero ya les voy a copiar aquí justo en el chat ahorita el link. Igual pueden escribirnos al correo también. El correo de consejería psicológica es consejeriapsicológica@usfq.edu.es. Buenísimo, Dani, muchísimas gracias. Sí, es un servicio gratuito, como dice Dani, confidencial, entonces ustedes necesitan, pueden compartir. Nos están pidiendo que les compartamos el perfil de Ana Trueba. Les voy a dar el perfil de Ana por Instagram. Les recomiendo, tiene tips súper importantes, súper útiles durante el día. Síganle en redes. Usualmente responde, es decir, responde siempre a través de Instagram. Entonces, tienen igual alguna pregunta que tal vez no pudimos tratar en este primer taller, lo pueden hacer en ese espacio. Justo Dani compartió, ya les voy a poner el link también del formulario. Pueden, es decir, les compartimos la red de Ana Trueba, que ustedes pueden seguirle, que es Mindful Mom C. Y estoy compartiéndoles igual en el chat y lo que Dani nos ha compartido, que es el formulario en caso de que ustedes necesiten algún oficina de apoyo. Les agradecemos a todos por haber acompañado el día de hoy. Cualquier duda o pregunta vamos a poder responderles en un segundo taller, seguramente en el verano. Y les invitamos al día de mañana al taller que vamos a hablar sobre COVID y la vacunación y las mutaciones que nos han surgido muchas dudas sobre el tema. Agradecerle tanto a Dani Morgan que nos acompañó en la moderación el día de hoy, igual que a Abigail Tafur. Y le recordamos a todos que este es un espacio que fue traído gracias a ustedes por la campaña Sanamente, que está organizada por la Oficina de Consejería Psicológica, el Decanato de Estudiantes, la Clínica de Salud Mental y la Oficina de Recursos Humanos de la USFQ. Que tengan una buena noche. Cuídense y esperamos vernos pronto en varios espacios y en algún momento cerca en el campus. Que estén muy bien. Una linda noche.